Buen día. Presento mi trabajo de grado que se llama Implicaciones éticas sociales en la protección de la privacidad de los datos en Colombia. Mi nombre es Erika Peñaranda Mejía. Como objetivo general del presente trabajo está en analizar las leyes y dilemas éticos y efectos sociales relacionados con la protección de los datos en Colombia, comparando las normativas y prácticas de otros países. Esto se realizará con el fin de proponer recomendaciones políticas que permitan el fortalecimiento de las normativas nacionales y garanticen una mejor protección de los derechos individuales. En los objetivos específicos tenemos 5. El primero es investigar las leyes y regulaciones existentes sobre la protección de los datos en Colombia. Tenemos también realizar una revisión bibliográfica de las leyes de protección de datos existentes en otros países diferentes a Colombia, tanto países desarrollados como tercermundistas. También tenemos investigar los dilemas éticos en la recolección, almacenamiento y uso de los datos personales en Colombia. Analizar cómo el uso de los datos puede afectar a diferentes grupos sociales y generar recomendaciones dirigidas a nivel político para fortalecer el marco normativo de la protección de los datos en Colombia. Estas recomendaciones estarán basadas en un análisis comparativo de las leyes internacionales para detectar mejores prácticas internacionales en la protección de los datos. Algunas definiciones tenemos que es privacidad de los datos, que se basa en el derecho de cada individuo a controlar su información personal, lo que incluye la facultad de decidir cómo las organizaciones lo recopilan, lo almacenan y lo utilizan. Está la ética en la gestión de los datos, que se refiere a un conjunto de principios que guían el uso responsable y apropiado de la información dentro de una organización, y que es un ciberataque donde es un conjunto de acciones dirigidas contra un sistema de información como redes informáticas o bases de datos, con el propósito de perjudicar a personas, organizaciones o empresas. Para el objetivo número 1 tenemos un recorrido sobre las leyes y regulaciones de la protección de los datos en Colombia, donde se evidenció la Ley 1581 del 2012, que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder, modificar y rectificar sus datos. También está la Ley 1266 del 2008 de Data, que regula el manejo de los datos en los sectores financieros y comerciales. Está la Ley 1273 del 2009 de delitos informáticos, que penaliza los delitos relacionados con el uso indebido de información digital. Y tenemos la opción de algunos estándares internacionales como la ISO IE 27001, que fortalece la seguridad de la información mediante algunos mecanismos de control, optimización de la administración de los datos y transparencia y cumplimiento normativo. Para el objetivo número 2 de la perspectiva internacional sobre la protección de los datos, una revisión comparativa de normas en países desarrollados y en desarrollo. Se halló que los países con las mejores políticas de privacidad está la Unión Europea, Islandia, Noruega, Japón y Suiza. Profundizando más en algunos, está el Reglamento General de la Protección de los Datos de la Unión Europea, GDPR, que es la ley más estricta del mundo en privacidad y seguridad. También está aplicada a cualquier organización que maneje datos de ciudadanos europeos de forma extraterritorial también, y sanciones hasta de millones de euros por incumplimientos. También tenemos Japón y su sistema de ciberseguridad, que tiene un fortalecimiento de seguridad en tierra, mar, aire y espacio. Creó alianzas en la región de Indo-Pacífico y tiene protección contra ciberataques de forma global. También está Brasil y la Ley General de Protección de Datos LGPD, que es inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta regula el uso y manejo seguro de datos personales, y su aplicación es obligatoria para todas las empresas que operan en Brasil.
Para el objetivo 3, dilemas éticos en el manejo de datos personales en Colombia, retos en la recolección, almacenamiento y uso. Algunos desafíos de la recolección de datos. Está el cumplimiento de la ley 1581 del 2012, donde tenemos el cumplimiento informado del usuario, la confianza en el manejo adecuado de los datos y el acceso a la rectificación de la acceso y rectificación de la información personal. También están los retos de almacenamiento de datos como principales desafíos: la inversión en seguridad, capacitación del personal y costos de infraestructura. Tenemos la importancia del uso transparente de los datos, donde el uso de los datos de manera transparente permite optimizar políticas públicas, mejorar servicios y fomentar crecimiento empresarial, siempre que los datos sean homogéneos y actualizados. Para el objetivo número 4, implicaciones sociales del uso de datos, una mirada a los efectos en diversos grupos poblacionales. Está la importancia de la protección de los datos, donde se garantiza la privacidad y la seguridad, se protege contra el robo de la identidad y fraudes, y fortalece la confianza en un entorno digital. Algunas consecuencias de ciberataques está el robo de identidad y fraudes financieros, pérdidas económicas y caída de productividad, daño en la reputación y pérdida de clientes, riesgos de cierre para pequeñas empresas. Algunos casos de ciberataques en Colombia tenemos algunos ejemplos, como en el 2001 el ataque a la Universidad Javeriana, donde unos hackers robaron 200 teras de datos y la universidad tuvo que pagar un rescate. Para el 2022 fue también atacado Grupo Keralty, donde fue víctima de secuestro de la información de usuarios de la EPS Sanitas, y por lo cual también tuvieron que pagar un rescate. En el 2022 también fue el ataque a IPM, donde hubo suplantación web y robo de métodos de pago. Y en el 2024 hubo un ataque a Salud Total, donde se atacó las plataformas digitales, afectando 4.8 millones de usuarios. Tenemos unas pequeñas estadísticas del del diario La República, donde en octubre del 2022 se registraron 54.121 denuncias por delitos informáticos en Colombia, con una variación del 20.5%, lo que indica un crecimiento importante de los ataques cibernéticos. Teniendo en cuenta las gráficas, evidenciamos que Bogotá lidera la lista de ataques con 15.411 casos, lo que la convierte en la ciudad más vulnerable en ciberataques. Esto puede verse a su alto nivel de digitalización y concentración en entidades financieras y gubernamentales. Para el objetivo número 5, algunas recomendaciones políticas para el fortalecimiento de la normativa colombiana de protección de los datos. Tenemos que se identificaron algunas áreas de mejora, como mayor seguridad y control de datos, reducción de riesgos de ciberataques y protección más efectiva para los ciudadanos, donde algunas recomendaciones estaría el tener alcance extraterritorial, pues teniendo en cuenta las lecciones del GDPR de la Unión Europea, donde se obliga a las empresas extranjeras que manejan datos, donde se obligaría a las empresas extranjeras la protección de los datos de los ciudadanos colombianos y mayor control sobre el uso de la información personal fuera del país. Están las sanciones económicas proporcionales. También saca la Unión Europea y que adoptó Brasil, donde tendríamos multas ajustadas a los ingresos de las empresas. Esto evitaría que grandes corporaciones ignoraran sus sanciones. Generar incentivos para el cumplimiento de la normativa. Y pues está como ejemplo que las multas en la Unión Europea alcanzan
pueden alcanzar el 4% de la facturación anual de las compañías que incumplan estas normativas. También está que podríamos tener certificaciones en buenas prácticas, esto promocionando el cumplimiento voluntario, donde empresas certificadas en protección de datos ganarían más confianza y se incentiva la adopción de estándares internacionales, además de la reducción del riesgo de filtraciones y mal uso de la información. Y también podríamos adoptar campañas de concientización, donde habría pues más educación en la protección de los datos. Estas estarían dirigidas a ciudadanos, empresas y entidades públicas. Se informaría sobre los derechos y responsabilidades y se fomentarían buenas prácticas en el manejo de la información. Como conclusiones, pues se analizó las normativas vigentes en Colombia y su efectividad, se comparó con regulaciones internacionales y los impactos éticos y sociales de manejo de los datos personales. Algunas pues, de las principales leyes de la normativa colombiana está la Ley 1581 del 2012, la protección de los datos personales, la Ley 1273 del 2009, delitos informáticos, pero con la limitación de que estas no abordan todos los desafíos actuales en ciberseguridad. Y está la comparación normativa internacional con ejemplos de buenas prácticas como el de la Unión Europea, que tiene regulaciones más estrictas de alcance extraterritorial, el de Brasil, también inspirado en la Unión Europea con sanciones proporcionales a los ingresos, y Japón, que tiene cooperación internacional en ciberseguridad. En los conflictos éticos eh, y riesgos con problemas en la gestión de datos está la exposición a ciberataques y fraudes, la falta de transparencia en el uso de la información personal y pérdida de confianza en instituciones y empresas. También tenemos que algunas recomendaciones para Colombia estaría el aplicar las sanciones económicas proporcionales, promover las certificaciones en buenas prácticas en protección de los datos, alinear la normativa con algunos estándares con algunos estándares internacionales como el de la Unión Europea y desarrollar campañas de concientización para ciudadanos y empresas. Algunas limitaciones de este estudio es la escasez de literatura sobre la normativa colombiana, falta de estudios sobre la percepción ciudadana y privacidad de los datos y tiempo limitado para una comparación más profunda. Recomendaciones para futuras investigaciones estaría el ampliar la investigación con documentación de otros idiomas, explorar la percepción ciudadana sobre la privacidad y la confianza en las instituciones e identificar modelos regulatorios más avanzados que puedan mejorar la protección de los datos en Colombia. Muchas gracias.